tal amigos? Gracias por estarnos acompañando. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de innovación. ¿Por qué estamos abordando este tema? Porque hay mucha desinformación acerca de cómo se utiliza este concepto. Muchos directivos y colaboradores en compañías hablan sobre que son innovadores o no son innovadores sin saber específicamente qué significa este concepto. Es muy utilizado desde hace ya algunas decenas de años y que se ha puesto más de moda en los años recientes. Sin embargo, tendemos a no saberlo utilizar y no saber exactamente a qué se refiere. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estas definiciones y conceptos. Y para hablar de este concepto, pues primero tenemos que hablar de lo que es tecnología. Tecnología, desde mi punto de vista, hay muchos conceptos, vaya por ahí, si los tratamos de buscar, los googleamos, buscamos libros, mucha literatura, vamos a encontrar una diversidad de definiciones de lo que es tecnología, al igual de lo que es también innovación. En el tema de tecnología hay una definición en particular que a mí me gusta bastante y se refiere a que es un tipo de programación de la naturaleza o aprovechamiento de esta para propósitos humanos. Y esto implica todos los tipos de programación que hay desde la naturaleza, desde cambiar su modificación, su estructura molecular, sus combinaciones, sus condiciones morfológicas, propiedades físicas, químicas, pero también tiene que ver con la naturaleza del conocimiento, porque también tecnología tiene que ver con el know-how, el saber hacer. Entonces, esta definición para mí es una de las que engloba de forma genérica este concepto de la tecnología. Es un tipo de programación de la naturaleza o aprovechamiento de esta para propósitos humanos. Y como viene de la naturaleza, pues podemos decir que es una colisión entre dos fuerzas. A la vez que se crea tecnología a partir de la naturaleza, esta misma tecnología vuelve a hacer uso de la naturaleza para generar más tecnología, ¿sí? Podemos decir que el hombre en su antigüedad, cuando desarrolló la piedra, que desarrolló la rueda, la tomó de una piedra a la que trató de darle una forma circular porque vio que de esa manera pudiera rodar. O sencillamente se la encontró en la naturaleza, se encontró una piedra que era redonda y vio que ésta rodaba de una forma más fácil y que dijo, ¿por qué no hacemos más piedras de este tipo, ¿no? Entonces, al momento de cambiar esa estructura morfológica de la piedra, pudo utilizarla como moledora posteriormente cuando se empezó a utilizar para los molinos. Entonces, viene a ser esa combinación entre lo que es la naturaleza con la tecnología y es una colisión entre dos fuerzas. Y a la vez, la misma tecnología se empieza a combinar con más tecnología. Esto es como los Legos, ¿verdad? Como los Legos, esos bloques que vamos armando unos encima de otros, así también es la tecnología. Vamos utilizando el cúmulo de tecnologías para seguir desarrollando más tecnologías. La misma tecnología se vuelve un ingrediente para otras tecnologías. Veamos el caso, por ejemplo, cuando Leonardo da Vinci hace aproximadamente 500 años desarrolló los primeros bosquejos y prototipos de los drones, ¿verdad? Que hizo estos diseños que podemos encontrar allí en las publicaciones de sus libros, de sus dibujos. Vemos cómo anteriormente pues estaban hechos de madera, de tela, de hilos, de algunos mecanismos propios que podían hacer de engranes, pero que a la vez estaban hechos de madera, de piedra, etcétera, ¿no? Sin embargo, con el paso de los años, la tecnología evolucionó a la misma manera que el conocimiento. Pues el día de hoy tenemos conocimientos y tecnologías de aeronáutica, de materiales ligeros, de sensores, de internet, de redes inalámbricas, todo para tener un dron como el día de hoy lo conocemos, que es utilizado para diversas aplicaciones, desde la guerra hasta temas agrícolas, de seguridad, de mensajería, etcétera. Entonces, ese mismo concepto que desarrolló en su momento Leonardo da Vinci, lo seguimos utilizando el día de hoy, pero potenciado por todas aquellas tecnologías que se desarrollaron con el devenir de los años. Lo mismo vemos con un celular. Si lo desmantelamos, abrimos la carcasa y descomponemos cada una de sus partes, pues vamos a encontrar, no sé, 200, 300 piezas.
y cada una de esas piezas tiene una función que a su vez fue el resultado de ese cúmulo tecnológico y de conocimiento tecnológico que el ser humano ha venido teniendo. Tenemos materiales avanzados, tenemos tecnología inalámbrica, tenemos tecnología de displays, de procesadores, de baterías, de sonido, de audio, de pintura, de software, de óptica, de lo que ustedes se imaginan podemos encontrarlo en un teléfono celular que el día de hoy todos portamos. Entonces todo ese cúmulo de conocimiento a la vez podemos decir que la tecnología va avanzando y se crea a partir de ella misma, ¿sí? Porque no podemos detener el desarrollo tecnológico mientras el ser humano esté involucrado. Siempre la tecnología se va a estar desarrollando, ¿sí? Entonces por eso decimos que la tecnología se crea a partir de ella misma. Hasta el día de hoy, obviamente cuando lleguemos a esa fase de la singularidad, como se dice, la tecnología va a poder estarse creando a partir de ella misma sin intervención del ser humano. Ya vemos ejemplos de softwares, por ejemplo, que se ajustan y se personalizan de acuerdo a cómo están siendo usados. Eso ya con el tema de inteligencia artificial. Pero hasta antes de eso, pues la tecnología avanza solamente si el humano interviene. Estamos llegando a esos tiempos en los que posiblemente el hombre no intervenga y se cree solamente ella a partir de ella misma. Y aquí la cuestión es que, ¿qué hubiera pasado si Thomas Alva Edison, como saben, fue el de los desarrolladores del bulbo? ¿Qué hubiera pasado si él no lo hubiera desarrollado o no hubiera creado? Sencillamente, alguien más lo hubiera hecho, ¿sí? A lo mejor hubiera tomado más tiempo, hubieran sido más años posteriores que lo que se hubiera obtenido, pero a alguien se le hubiera ocurrido alguna idea o similar o distinta a lo que es el bulbo. Y el día de hoy seguiremos contando con esa luz, con ese bulbo. Esto lo que quiero resaltar aquí es que la tecnología es una evolución constante, que no se va a detener, siempre va a estar avanzando. Otro ejemplo más es cuando hablamos de Graham Bell y Elisha Gray. Se habla de que ellos registraron la patente del teléfono el mismo día. ¿Qué nos dice esto? Pues que sencillamente había mentes que estaban trabajando en las mismas ideas. Imagínense el día de hoy cuántas personas no están trabajando en la misma idea, ¿sí? Y que a lo mejor sin saberlo llegan a los mismos resultados. Entonces, esto es otro ejemplo de cómo la tecnología se sigue desarrollando a partir de ella misma. Y más aún, estamos viendo en los tiempos en los que estamos presenciando una convergencia de tecnologías como nunca antes vista. Estamos hablando de temas de, por ejemplo, de manufactura avanzada, de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de robótica, de machine learning, de digitalización de la información, sensores, un sinnúmero de tecnologías que todas están convergiendo para desarrollar nuevas tecnologías, ¿verdad? Y esto nos lleva a la pregunta de por qué evoluciona la tecnología. Pues porque el ser humano de entrada es curioso, tiene curiosidad por desarrollar nuevas cosas, ¿no? Pero también estamos buscando ser más eficientes, especializarnos por oportunidad, porque vemos alguna oportunidad económica, política, social, de la que sea, por tener mayor libertad, sencillamente por tema estético, de belleza, por socialización. Vaya, un sinnúmero de razones por las cuales el ser humano sigue desarrollando tecnología. Bien, hasta aquí hablamos sobre el tema de tecnología. Brinquemos al tema de la innovación. Y la innovación, como también de la misma manera que tecnología, ha habido muchísimas definiciones. Hace algunos años, en específico en el 2005, se creó o se desarrolló lo que es el Manual de Oslo, en el que la OCDE, o la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, decidió publicar un manual. Antes de eso, de publicarlo, pues trabajar en este manual y llegar a un consenso de las distintas definiciones de tecnología y de innovación para tener puntos de partida y que cuando se mencione este concepto pues sea un concepto uniforme. Ellos lo definen como es la introducción de un producto nuevo o significativamente mejorado, ya sea un producto, un bien o un servicio, o de un proceso o un nuevo método de comercialización
en las prácticas internas de la empresa o sencillamente la organización del lugar de trabajo o de las relaciones exteriores. Aquí la palabra clave tiene que ver con la parte de introducción de ese nuevo producto o ese nuevo servicio en un mercado o en un proceso o un nivel organizacional. Particular, hay una definición que a mí me atrae mucho más y que siento que explica un poco más sobre lo que es el término innovación, y tiene que ver con el arte de provocar la adopción de una idea o tecnología que produce nuevos resultados. Y esto es que no solamente tiene que ver con el desarrollar algo nuevo, sino de qué forma provoco yo como persona o como organización que haya una adopción de esa nueva forma de hacer las cosas, de una idea o de una tecnología. Pero lo bueno de esto es que es una habilidad que se puede desarrollar a través de la práctica. ¿Y quiénes lo han entendido? Pues las compañías innovadoras actuales que están capturando, desarrollando y capitalizando oportunidades son aquellas que están aprovechando o desarrollando nuevas tecnologías, están desarrollando, aprovechando nuevos mercados o están creando, desarrollando o aprovechando nuevos modelos de negocio. Estamos hablando de estos tres componentes: tecnología, mercados y modelos de negocio. Y para explicar esto, quisiera platicarles también un poco sobre cómo ha venido evolucionando el tema de innovación, de qué forma se ha venido evolucionando e innovando en las empresas. Antes, las empresas encargaban la innovación a inventores y científicos. Trataban de contratar al mejor científico o inventor de la época y trataban que desde ahí saliera las mejores ideas de bienes y servicios. El día de hoy esto ha cambiado y prácticamente cualquier persona dentro o fuera de las organizaciones pueden innovar, ¿sí? Y las empresas que están entendiendo esto son las que están siendo más innovadoras, son las que están aprovechando el talento no solamente dentro, sino fuera. Y ahorita hablaremos del término de Open Innovation, ¿sí? Pero ustedes se han de preguntar, oye, ¿la innovación es fácil, es difícil? En general, innovar es una tarea ardua y difícil, que desde la generación de ideas hasta provocar esa adopción es un proceso que tiene sus retos, tiene sus dificultades, pero también se tiene la forma de cómo desarrollar y brincar todas esas barreras que pueden llegar a existir, ¿no? Y la innovación es difícil, ¿por qué? Porque como seres humanos, como personas, somos resistentes al cambio y más de lo que creemos. Nos gusta estar en el status quo, nos gusta estar en esa zona de confort, y que cuando implica un cambio, los cambios que son los que son forzados son los que nos hacen movernos, ¿no? Sin embargo, mientras no haya esos cambios que nos lleven a que sea forzoso, difícilmente tendemos a cambiar. Entonces, prácticamente los seres humanos adoptamos cambios que incrementan tres cosas. Uno, valores, y estoy hablando de valores económicos, valores sociales, valores políticos, que incrementan estatus y que incrementan el poder. Si un producto o servicio impacta en algunos de estos elementos de forma positiva, pues tenderemos a adoptar más esos cambios, pero vamos a resistir a aquellos que los impactan de forma negativa. Y esto es porque nosotros como adoptantes, como consumidores, usuarios, enfrentamos distintos comportamientos, distintos factores, como es la curva de aprendizaje. Nos cuesta tiempo adecuarnos a un nuevo conocimiento, a una nueva herramienta. El riesgo, ¿sí? Tendemos a ser más, tratar de restringir o de eliminar el riesgo al momento de utilizar algo nuevo. Hay incertidumbre o desconozco si eso que voy a utilizar es algo útil o es algo nuevo, ¿no? Hay un temor a preservar el status quo, hay barreras y hay un esfuerzo. Si tengo que poner esfuerzo de mi parte para aprender, para utilizar esa nueva herramienta, ese nuevo servicio, pues tiendo a evitarlo, ¿verdad?
El siguiente concepto es, lo tratamos de abordar a través de una pregunta, es si toda invención siempre lleva a la innovación. Y la respuesta es que no, porque la invención es la creación de nuevas ideas, artefactos, procesos o métodos, pero no significa que todo lo que se inventa se convierta en una innovación, ¿sí? Mientras que la invención se vuelve innovación cuando es adoptada en la práctica. Por eso ponía énfasis en la palabra adopción, ¿sí? Hablemos del caso de los vehículos eléctricos en base a baterías, ¿no? Para principios del año pasado, del siglo pasado, existía una gran cantidad de vehículos propulsados por baterías, al menos en la ciudad de Nueva York. Y hubo un lapso de tiempo en los que había más vehículos eléctricos que de combustión interna. Sin embargo, todos conocemos el caso del vehículo del Ford T, que se enfocó no solamente a la innovación en el producto, sino se abocó a la innovación en el proceso, que eso permitió crear economías de escala produciendo el mismo modelo del vehículo de forma repetitiva, de tal manera que hizo que el producto fuera barato y accesible para un mercado masivo. Eso fue una innovación, no solamente en el producto, sino en el proceso y en el mercado. Entonces, por eso hacemos énfasis en que la invención no necesariamente lleva a la innovación, sino que se debe de entender el proceso que lleva a la adopción de esa nueva invención en un mercado, ¿verdad? ¿Qué tipos de innovación tenemos, ¿verdad? Tenemos lo podemos diferenciar de acuerdo a distintos criterios de diferenciación, ¿sí? Y para ello, pues hacemos algunas preguntas clave para entender ese criterio y en base a eso podemos definir los tipos de innovación. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de dominio, ¿en qué dominio nos encontramos? Dominio de la innovación. La pregunta es, ¿cuál es el enfoque de la innovación? ¿Sí? ¿Cuál es el foco al que está dirigida la innovación? Y aquí los tipos de innovación los podemos dividir en producto, proceso, mercado, en organización social o modelo de negocio, ¿sí? Si decimos que el enfoque de la innovación está en el producto, estamos hablando del dominio del producto. Si estamos hablando de innovación de proceso, estamos hablando del dominio de proceso. Y así sucesivamente. Ese es el criterio de diferenciación en cuanto al dominio. Si es en cuanto al grado de novedad nos habla, es qué tan nuevo es. ¿Qué tan nuevo es ese nuevo producto, ese nuevo servicio? Y la pregunta es qué tan novedosa es esa innovación. Y esto nos lleva a dos tipos de innovación. La innovación objetiva, que tiene que ver con que es nueva para el mundo. No había existido ese concepto anteriormente en todo el mundo. Contra la innovación subjetiva, que significa que es nueva para un grupo o organización en específica o para un sector. Donde ya existía esa innovación en algún sector distinto o en alguna otra organización, pero se vuelve innovación en el que otra organización adopta esa nueva innovación. Y esto estamos hablando de innovación subjetiva. Obviamente la mayoría de las organizaciones se quieren hacer innovaciones objetivas porque son nuevas para el mundo, que es donde quieren pensar que existe la mayor oportunidad. Si estamos hablando de un tercer criterio que habla sobre el grado de cambios, qué tanto cambia la tecnología, es qué tipos de cambios son necesarios dentro del producto de la organización. Estamos hablando ya en cuanto a si es radical, si es incremental, si es innovación de arquitectura o es una innovación disruptiva, ¿verdad? Es qué tan fuerte es el cambio que va a provocar, ¿sí? Y de forma penúltima es el disparador. ¿Qué está disparando? ¿Quién inicia la innovación? ¿Qué está disparando la innovación? Y aquí estamos hablando del concepto de pull innovation, que tiene que ver cuando es iniciada por la demanda del mercado, o cuando es push innovation, es cuando es iniciada por nuevas tecnologías desarrolladas por las organizaciones y que trato de que el mercado las adopte, ¿ok? Y por último tenemos el origen de la innovación. ¿Dónde se inicia la innovación? ¿Sí? Y tiene que ver con la innovación interna o la innovación externa. Si se inicia dentro de la organización o está surgiendo fuera de la organización. Profundizando un poco en el tema de innovación por dominio. Tenemos lo que es la innovación de producto y esta a su vez la podemos
dividir en distintas ramas, lo que es la innovación de sistema de producto, innovación basada en tecnología, innovación basada en investigación y desarrollo, innovación basada en diseños, cuando únicamente cambiamos los componentes de diseño. Y tenemos lo que es también la parte de innovación de proceso, que en específico hablamos de innovación del proceso de manufactura, el proceso de cómo fabricamos un producto, y también la parte de innovación operativa, que eso tiene que ver con no solamente con el tema de proceso de manufactura, sino también de todas aquellas actividades indirectas que repercuten en el proceso en sí. Luego viene la innovación de mercado, que en esta a su vez se ramifica en innovación de marca, innovación de canal, innovación de modelos de negocio, innovación basada en necesidades, innovación en experiencia de servicio, hay un sinnúmero de otros tipos de subinnovaciones, y lo que es la innovación organizacional, innovación de estructura de la empresa, innovación de cómo gestionamos la organización, innovación abierta cuando estamos abiertos a la innovación que viene de fuera, innovación de redes, es cómo utilizo las distintas redes a las cuales está inmersa mi organización para tratar de innovar. Entonces, esto fue todo el tema de innovación por dominio y que se ramifica en distintos tipos de innovación. Y esto significa que una empresa puede innovar en base a distintos tipos de innovación. Y sí, una empresa puede estar innovando en producto, pero a la vez en proceso, a la vez innovación de marca. Y de hecho, las empresas que están innovando, que son las más innovadoras, hacen un conjunto, una mezcla de este tipo de innovaciones. Más adelante veremos el caso de iPod, cómo utiliza distintos tipos de innovación para ser exitoso. Regresando al tema del grado de cambio por innovación, pues tenemos, dependiendo si es una tecnología nueva o existente o es un mercado nuevo y existente, tenemos la innovación de arquitecturas, innovación radical, disruptiva o incremental, ¿verdad? Si tenemos una tecnología existente, por ejemplo, en un mercado existente, pues estaremos utilizando la innovación incremental, que es mejoro lo ya existente y hago esas pequeñas mejoras a ese producto o a ese servicio. Si vamos a desarrollar una nueva tecnología para un nuevo mercado, estamos hablando de una innovación radical. ¿Okay? Todo el tema de innovación ha venido evolucionando en la forma en cómo se aborda. Y estamos hablando, por ejemplo, que en los años 50 y 60, a la posguerra, se empezó a desarrollar tecnología dentro de empresas cuando parte de las innovaciones en el tema de defensa, en el tema militar, se empezaron a comercializar para temas comerciales, ¿sí? Y aquí el concepto era que las empresas contrataban a científicos, inventores, quienes eran curiosos, eran creativos, y se les encargaba que generaran nuevas tecnologías, nuevos productos, y surgía todo el tema de Technology Push. Es donde estas nuevas invenciones las aventábamos al mercado y el mercado las absorbía porque pues, era lo que existía, era algo nuevo y se sentían atraídos hacia ellos. Sin embargo, este método empezó a evolucionar y en la segunda generación de investigación y desarrollo, que fue entre los 60s y los 70s, los mercadólogos empezaron a poner mayor énfasis en las necesidades del mercado, y es donde surge todo el tema del market pull, ¿no? Donde el mercado era el que definía qué era lo que quería, ¿sí? Posteriormente tuvimos esa combinación de lo que es el technology push y market pull, esta combinación de estas dos corrientes entre los 70s y los 80s, cuando tanto los mercadólogos como los tecnólogos tenían que hablarse y platicar para, por un lado, transmitir cuáles eran las necesidades del mercado y en base a eso desarrollar tecnología acorde a las tendencias de mercado. En los 80s, hacia finales del siglo pasado, tuvimos una tendencia hacia la innovación abierta, donde las empresas no solamente desarrollaban tecnología internamente con sus propios científicos y su propio talento, sino que empezaron a acudir a centros de investigación externos, universidades, clientes, proveedores, de los cuales captaban
esas nuevas ideas y esas nuevas innovaciones. Entonces a esto se le llamó todo el tema del Open Innovation. El día de hoy utilizamos más el concepto, las empresas han adoptado más el concepto de la innovación cíclica. Es sobre todo empujados por esa tendencia del Lean Startup, ¿no? Que Eric Ries en su libro de Lean Startup trató de homogenizar en el mundo este concepto de cómo desarrollar productos de una manera lean, de una manera ágil, ¿no? Surge lo que es la innovación cíclica. Tiene que ver con el surgimiento de ideas que permiten a su vez construir un producto, medir la información, los datos, aprender y con ello volver a generar nuevas ideas, ¿verdad? Entonces a esto se le llama lo que es la innovación cíclica, ¿verdad? En cuanto a las modalidades y origen de la innovación, ya lo mencionaba anteriormente, estamos hablando de que tenemos innovación abierta, innovación externa, pero una organización debe saber utilizar estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque las mejores ideas no necesariamente van a surgir de forma interna, sino que también tiene que hacer uso del talento que existe allá afuera. Y hoy las tecnologías permiten acceder al talento en cualquier parte del mundo para resolver problemáticas o retos. Si por ejemplo hablemos de innovación abierta, donde a través de la investigación y desarrollo propio podemos crear nuevas ideas, o a través del intraemprendimiento, donde habilitamos herramientas de tal manera que los mismos colaboradores que traigan ideas sean capaces de implementar esas nuevas ideas que eventualmente se convertirían o se conviertan en innovaciones. Y por otro lado, la innovación externa, que nos habla de una innovación abierta, podemos estar hablando de modalidades como retos de innovación, acercarse a centros de investigación, colaborar con ellos, con competidores, todo lo que es la competencia, con proveedores, con startups o con adquisiciones de empresas. Todos estos mecanismos nos habilitan para desarrollar también innovaciones, ¿verdad? Hablando en específico sobre los procesos de innovación, si lo vemos en forma lineal, desde la investigación y desarrollo hasta el éxito como negocio, siempre hemos hablado del concepto del Valle de la Muerte, que tiene que ver con ese lapso de tiempo entre cuando estamos generando nuevos productos y servicios empujados por la innovación y desarrollo, hasta la parte de cuando soy exitoso como nuevo producto y como nuevo negocio, ¿sí? Todo ese periodo de tiempo antes de tener éxito como negocio, siempre existe incertidumbre, existe inversión, existe riesgo de que no sabemos si eso que estamos generando va a ser de impacto o se va a desarrollar para tener éxito. En el momento en el que estamos encontrando clientes para ese producto y esos clientes deciden pagar por esa nueva innovación a un grado de que la empresa empiece a incrementar sus utilidades por encima de lo que es el punto de equilibrio, entonces estamos hablando que la empresa tiene éxito como negocio. No antes, no por desarrollar un nuevo producto ya soy exitoso, sino que tiene que ver con esa adopción en el mercado y que ese mercado esté decidido a pagar por ello a un nivel que sobrepase los gastos de la empresa. Eso viendo desde el punto de vista del Valle de la Muerte, ¿no? Obviamente en el ciclo de la organización, el ciclo de vida de la tecnología y de la innovación, hay momentos en los cuales la empresa debe poner mayor énfasis o impulso en la innovación, en el enfoque, ¿sí? ¿En qué dominio de la innovación debo de poner mi enfoque de acuerdo al ciclo de vida de mi tecnología y de mi organización? Por ejemplo, cuando estamos hablando de los inicios de la organización o cuando apenas se está desarrollando el producto, el mayor impulso que se le debe poner, el mayor enfoque debe ser en la innovación del producto. Pero conforme voy teniendo un producto que hace fit o que es pertinente para ese mercado y que empieza a ser aceptado por el mercado, me voy a abocar más hacia la innovación de proceso, donde voy a optimizar los mecanismos de manufactura, de producción, de logística, etcétera, ¿no? Luego voy hacia la parte de innovación de mercado. Ya sé que el producto es viable,
ya sé cómo producirlo y ser eficiente. Ahora, ¿de qué manera puedo ser innovador en términos de mercado, de empezar a expandir? Después de eso viene la parte operacional, cómo opero de forma interna mi organización. Es el management que estoy utilizando, la gestión que estoy utilizando, la mejor manera, de qué manera innovo también esa parte. Después me voy a la parte de logística, de qué manera innovo en el tema de logística de tal manera que mis estrategias de expansión tengan mayores resultados. Y de nueva cuenta, cuando ya tengo un producto maduro, de qué forma empiezo a innovar de nueva cuenta en un producto distinto o en un producto que a su vez tenga mayores posibilidades de subsistir en el futuro, ¿verdad? Entonces, esto es que significa que de acuerdo a esas innovaciones que vamos teniendo a lo largo de este ciclo de vida, eh, vamos teniendo prioridades. Al inicio, mi prioridad es que el producto funcione, de que tenga las mejores características, etc. Después, tiene que ver con maximizar el desempeño del producto, de que tenga mayor eficiencia, de que sea confiable, de que minimicemos el costo y después tendríamos un producto maduro. Esos son más o menos los enfoques en el tema de la innovación, lo que se busca con las innovaciones, ¿verdad? Luego viene la parte de cómo difundo la innovación a lo largo de este ciclo de vida, ¿verdad? Cuando es un producto nuevo, es difícil de que podamos introducirlo en un mercado masivo y por ende que todo el mercado desee ese nuevo producto. Ya veíamos que hay dificultades, tenemos barreras a nosotros como consumidores de adoptar tecnologías, por todo esto que hablamos de curva de aprendizaje, de riesgos, de incertidumbre, etcétera. Entonces, cuando desarrollamos un nuevo producto o servicio, por lo regular, debemos de enfocarlo a un mercado que Royer en su libro de 1962 describe como innovadores. Son aquellas personas inquietas que están buscando alternativas a sus problemas, a sus problemáticas, de tal manera que en su mayoría ellos ya buscaron estas alternativas, llegaron a construir algunos productos o servicios que a ellos les resultaron positivas al resolver sus problemáticas o retos, ¿no? Entonces, ese primer segmento de mercado es al que se debe de enfocar una organización, los innovadores. Después vienen los primeros adoptantes, no su término en inglés, early adopters, son aquellos que ya demandan un producto mínimo viable, tiene cierta funcionalidad, pero que se centra en esas características que resuelven la problemática. No les importa si el producto es estético o no, no les importa si resuelve la problemática al 100%, pero que sí da respuesta en gran parte a las problemáticas que ellos están teniendo y que ninguna de las alternativas existentes los satisface a ellos, ¿no? Después de que pasamos esa brecha entre los primeros adoptantes hacia un mercado masivo, tenemos lo que se llama la mayoría temprana. Es cuando ese mercado ya vio que alguien más lo probó, que es funcional, que es confiable, que no falla o que tiene pocas fallas, es cuando este tipo de mercado se empieza a adoptar este producto. Y después de ellos tenemos ya un mercado masivo, que son la mayoría tardía, que viene a adoptar este producto. Y por último tenemos aquella sección del mercado que son los últimos adoptantes. Son aquellos que durante 10, 15 años quizás no consumieron el producto y que hasta cuando ya es un producto maduro decidieron consumirlo, ¿okay? Entonces más o menos ese es el concepto en cuanto a la difusión de la innovación, ¿no? Algo similar significa que durante el lapso que existe entre los innovadores a la mayoría temprana hay una brecha de desaprobación, donde la mayor parte del mercado no va a aceptar ese producto porque les afecta su zona de confort, su estatus, su poder o sus valores, ¿no? Entonces hay ese golfo de desaprobación que hasta que no evoluciona, hasta que sea confiable, sea rentable utilizarlo, o cuando ya la gran mayoría lo utiliza es cuando la gran mayoría lo empieza a utilizar. Mientras tanto, pues hay ese golfo de desaprobación, ¿no?
Hay un sinnúmero de metodologías para innovar, dependiendo del tipo de innovación que se está buscando, ¿no? Y esta organización Nesta del Reino Unido hizo un mapa sobre las distintos tipos de metodologías que existen y conceptos en el tema de innovación. Si estamos hablando del espacio o del dominio de talento, está el tema de gestión de talento, de diseño organizacional, de la gestión adaptativa, etcétera, ¿no? Si estamos hablando del espacio de inteligencia competitiva, estamos hablando sobre análisis de políticas, de lo que es escenarios, de lo que es especulación, etcétera. Si estamos hablando del espacio de soluciones, tenemos la metodología de producto mínimo viable, del tema de creatividad, el tema de brainstorming, etcétera. Y así, en su conjunto hay distintos espacios en los cuales podríamos ubicar las distintas metodologías, ¿no? Toda organización, a su vez, debe estar siempre pensando en distintos tipos de horizontes hacia los cuales abocar la innovación. Por ejemplo, estos son los 3 horizontes de McKinsey, en los cuales menciona que el horizonte 1 es ese horizonte en el cual la organización se aboca a la parte de fortalecer y crecer y expandir sus negocios claves actuales. Es donde vamos a robustecer aún más cuáles son los negocios en los cuales nos está dando de comer al día de hoy, ¿no? Porque si los desatendemos, difícilmente vamos a pensar en el segundo o en el tercer horizonte. El horizonte 2 se refiere a la parte de construir negocios emergentes. Negocios emergentes que deben de estar apegados o que deben de apalancarse en todo el conocimiento y la experiencia del horizonte 1. ¿Sí? Son negocios que son aledaños o que son que dependen mucho de todo lo que es el horizonte 1, es el core business, los negocios claves, ¿no? Y el horizonte 3 significa crear opciones viables. Estos son negocios totalmente embriónicos, son de alto riesgo, que no sabemos si realmente van a ser rentables, pero que me van a permitir a mí estar en la jugada en el futuro. Que si no los tengo ahorita, estoy en riesgo de que mi organización nada más llegue hasta el horizonte 2. ¿Okay? Entonces, este es un concepto muy válido para las empresas que se cuestionan el tema de ¿debo seguir incrementando mis negocios claves y fortalecerlos? ¿O debo de abocarme totalmente hacia los nuevos negocios, a las nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, esto les puede dar una ruta de cómo ir evolucionando. De tal manera que una empresa que está trabajando en estos 3 horizontes al día de hoy es una empresa que se está preparando constantemente para el futuro. Y esto es porque una empresa no tiene seguro nunca el permanecer con el mismo producto o servicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tecnología, hablábamos, la tecnología siempre está evolucionando, las innovaciones siempre se están dando y si no lo hacen, no lo haces dentro de tu organización, alguien más lo está haciendo, alguien en su cochera, alguien en su oficina, en su trabajo, está creando algo nuevo que puede ser de impacto para tu organización o para tu sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, tú como empresa defensora siempre debes de también estar pensando como ese atacante, desarrollando tecnologías emergentes en estos distintos tipos de horizontes. Y para dar un ejemplo de todos estos conceptos que hemos visto, quiero platicarles el caso de lo que fue el iPod, ¿no? El iPod que, como ustedes saben, se lanzó al mercado en el 2001, pero tiene pues, sus desarrollos en mucho tiempo atrás, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, lo que es el diseño estético proviene del radiotransistor T3 que diseñó Dieter Rams, un alemán, en el año de 1953. Y tenía prácticamente la misma forma de lo que fue el iPod, con lo que era la pantalla en la parte de arriba, que en el caso del radiotransistor era la bocina, y en la parte de abajo era un control circular, por medio de los cuales se podía sintonizar a las distintas estaciones, subir el volumen, prenderlo y apagarlo. De ahí se toma el concepto del iPod,
¿no? De lo que es la parte estética. En cuanto hubo en esto, lo que quiero enfatizar es que hubo una innovación externa, de la cual se extrajo el concepto, ¿no? Estamos hablando de innovación externa. Luego viene la parte de innovación en diseño de producto. Esto fue en lo que es la interfase y memoria, que se apoyó en una empresa que se llama Pixo. Y esta empresa lo que participó fue en el diseño de producto en cuanto a su interfase, en cómo era, qué es lo que aparece en los menús, etcétera, etcétera, y en lo que fue en la parte de la memoria. Entonces estamos hablando otra vez de un caso de innovación de diseño de producto, pero que está sustentada en una innovación externa. Obviamente Apple tenía sus ingenieros, tenía su centro de diseño y desarrollo de producto, pero que a su vez estaban vinculadas o intercambiando ideas con agentes externos. Otro caso ahí mismo de innovación externa e interna fue en el caso del software, el software del iPod, que es el iPod OS, de la empresa, esta se extrajo de la empresa Portal Player, ¿no? A la vez con equipos internos colaboraron con esta empresa para soportar todo lo que era el software, ¿no? También innovó en el tema de innovación de modelo de negocios, obviamente ligado a esa innovación que estaban teniendo ya con iTunes, ¿no? Donde en vez de comprar el CD, el audio o el archivo estaba digitalizado y pues lo tanto permitía al usuario únicamente comprar la canción que pues a ti te gustaba, entonces no tienes que comprar todo el CD. Entonces estuvo ligado a ese modelo de negocios y a esa tecnología anterior que es iTunes, ¿no? Innovó también en el tema de branding, ¿no? Desde idear o generar el nombre de iPod, que fue acuñado por un copywriter, ¿no? Un escritor externo, Vinny Chieco, que fue él quien decidió utilizar este término para darle un nombre. Entonces también tiene que ver con esa innovación de mercado, en específico de marca, innovación de branding, ¿no? Y fue un producto que en su momento la empresa le apostó al horizonte 2, que es el horizonte adyacente. Ya venía trabajando con el tema de las computadoras, la Macintosh, toda esa tecnología. Para entrar al horizonte 2 decidió crear el iPod. Entonces estamos hablando del horizonte 2, que es el horizonte adyacente. Entonces vemos con este ejemplo hablar de cómo una empresa no solamente se enfoca en un tipo de innovación, ni en una categoría, ni en un concepto de innovación. Una empresa debe de tomar los distintos categorías, grados de novedad, enfoques, de acuerdo a la situación de mercado, a la situación en la que se encuentra la empresa, para poner el enfoque en términos de innovación. Si estamos enfocados en el horizonte 1, lo más probable es que tengamos que innovar en temas de mercado, en temas de proceso para ser más eficientes. Si estamos en el horizonte 2, la innovación puede ser de producto, también puede ser de mercado, también puede ser organizacional. Si estamos enfocados al horizonte 3, lo más posible es que estemos enfocados en innovación de producto, innovación de modelos de negocio y otros tipos de innovación, más en temas radical, más disruptivo. En el horizonte 2 estamos hablando más incremental y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos que el concepto, cuando utilizamos el concepto de innovación, pues sabremos de definir el tipo de innovación que estamos utilizando, el grado de innovación, el enfoque que estamos teniendo, y no solamente utilizar la palabra innovación por utilizarla. ¿Okay? Bien, pues esto es lo que queríamos compartirles, queríamos externarles para que entendamos cada vez más del concepto de innovación y podamos tener una referencia al momento de tomar decisiones en nuestras organizaciones. Mucho gusto, pues mi nombre es Ulises Elías, soy parte de Blue Wolf. Hasta la próxima.